Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva charla que es parte del proyecto El ABC del Emprendimiento, liderado por el Colegio de Profesionales en Nutrición. En esta ocasión nos encontramos con los doctores Steve Macís y la doctora Carol Delgado, que ellos han estado liderando este proyecto y a quien les damos la bienvenida. Doctor Macís. Saludos, colegas, ¿cómo se encuentran? Un placer estar por acá en una nueva ponencia. Esperemos que le saquemos el máximo, ¿verdad? Y aprovechemos y agarremos cada uno para nuestro saquito. Doctora Delgado. Hola, buenos días. Espero se encuentren bien, colegas, y que esta sesión les sirva bastante como herramienta para ustedes poder desarrollar e innovar con los proyectos que tengan y los puedan empezar en el camino del emprendimiento. Muchas gracias. En esta ocasión, el señor Esteban Villalobos, que es jefe de emprendimiento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, nos acompaña para darnos una charla sobre emprendimiento e innovación. Le damos la bienvenida, don Esteban. Muy buenos días. Primero agradecerles al colegio por esta invitación y para nosotros, por supuesto, que es un gusto apoyar en este tipo de iniciativas, en este tipo de proyectos, que si bien es cierto, en esta época de crisis que se encuentra el país, es muy importante apoyar a todas esas personas emprendedoras que se encuentran desarrollando una idea o un modelo de negocios. Muchas gracias. Antes de iniciar con la charla, es importante comentarles que si ustedes van teniendo alguna duda que surja a lo largo de la charla, al final don Esteban va a colocar sus datos de contacto para que usted pueda hacerle llegar esas dudas a través del correo electrónico. Damos inicio, don Esteban. Ya puede compartir la pantalla. Perfecto. Si gusta, lo pone como pantalla. Listo. Bueno, don Esteban, entonces le dejamos el espacio y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes y nuevamente agradecerles este espacio. Espero que esta información que les vamos a suministrar el día de hoy les sirva montones a las personas que tienen intenciones de emprender o a las personas que ya están emprendiendo, pero tienen algunas dudas sobre cómo desarrollo mi idea o mi modelo de negocio. ¿Ok? El contenido, lo que les vamos a hablar el día de hoy brevemente, vamos a hablar un poquito sobre algunos datos estadísticos, algunos números que son de interés sobre el tema de emprendimiento, sobre el tema de ideas de negocio, vamos a hablar de innovación y un poquito de fomento al emprendimiento. Esos son como los contenidos temáticos que vamos a repasar en estos 45 minutos. Vamos a arrancar con un dato muy interesante, con un estudio muy interesante que se hace a nivel internacional, que se llama, le decimos GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Este es un estudio que se hace a nivel internacional y que básicamente lo que mide es la actividad emprendedora de los diferentes países. Lamentablemente, por diferentes circunstancias y específicamente por contenido presupuestario, en Costa Rica no se hace desde el 2014, pero es un indicador muy interesante para uno poderse comparar con otros países. Ok, ¿por qué me traje esta imagen el día de hoy y por qué me interesa que ustedes la conozcan? Bueno, porque el último estudio que se hizo en Costa Rica, repito, fue del año 2014. Y hay una parte del estudio que se enfoca en los principales obstáculos para las personas emprendedoras en nuestro país. Y debo decir que en aquel entonces los principales obstáculos pasaban por el apoyo financiero, por el financiamiento, pasaban por las políticas gubernamentales. Las personas dicen que las políticas están un poco obsoletas y eso es cierto, eso es una realidad. Y pasaba también por lo que tiene que ver con la educación, con los procesos de formación. Debo decir que a pesar de que en Costa Rica este estudio como tal no se hace desde el 2014, ciertamente nosotros en el MEIC hemos hecho algunas encuestas y aunque ustedes no lo crean, estos obstáculos todavía al día de hoy se mantienen. En algunos momentos uno pasa de primero, otro pasa de segundo, pero esos obstáculos se mantienen. Entonces es importante considerarlos y tenerlos claros porque son reales. Esto no es un dato que inventa el Ministerio de Economía, sino que son datos que nos los dan las mismas personas que están desarrollando sus ideas o sus modelos de negocio. Hay otro estudio muy interesante también que se hace con varios países a nivel mundial y que se llama el Índice Global de Innovación.
Este índice global de innovación básicamente lo que mide es eso, qué tan innovadores son los países. ¿Y por qué saco este índice en esta charla el día de hoy? Bueno, porque el emprendimiento está estrechamente relacionado con la innovación, entonces no podemos separarlos. Prácticamente tenemos que ir hablando de los dos temas en conjunto. ¿Qué me interesa rescatar de este estudio? Ese es el estudio del 2019 y prácticamente la firmina es un poco borrosa, pero yo saqué el extracto ahí donde está el número 5. Lo que es para América Latina y el Caribe, Costa Rica está de número 2. Ya tenemos varios años de estar de número 2 en cuanto al tema de innovación. Vean qué interesante. Chile está de primero, de segundo Costa Rica y de tercero está México. Considerando que también tenemos claro que estos son economías de escala, no nos podemos comparar con México o con Chile. Y bueno, en materia de innovación, pues estamos de número 2. Es un número muy interesante y también tenemos que creernos que somos una población que tiene un nivel educativo bastante alto y que podemos realmente desarrollar ideas o modelos de negocio innovadoras, diferentes, disruptivas. Les traje otro dato por ahí. Hay otro estudio que hace la Universidad Nacional General de Sarmiento en Argentina. Lo hace un señor que es experto en innovación, es todo un exponente, don Hugo Canti se llama el señor. Este estudio se enfoca en emprendimiento dinámico, ¿ok? Y cuando hablamos de emprendimiento dinámico, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al emprendimiento que tiene capacidad de escalar, al emprendimiento que tiene potencial y al emprendimiento que puede crecer de una forma acelerada. Ese es el emprendimiento dinámico. Entonces, este estudio se enfoca en ese tipo de emprendimientos. Y aquí podemos ver en la firmina que por lo menos para el año 2018, que es el último estudio que tengo, Costa Rica se ubicaba de número 4. Vean qué interesante. Estamos ahí también dentro de los primeros países. Vean qué interesante, Chile se mantiene de primero. ¿Verdad? Ya aquí México pasa de tercero. Entonces también en este tipo de emprendimiento ocupamos una posición bastante interesante en materia de emprendimiento, de este tipo de emprendimientos. Hay otro índice más que se hace a nivel internacional y se llama el Índice Global de Emprendimiento. Estos son datos del 2019. ¿Qué me interesa? El estudio lo hace o lo publica el Instituto Global de Emprendimiento y Desarrollo. Y lo que tiene que ver en Latinoamérica y el Caribe, vean que Costa Rica está de número 4. Nuevamente por encima está Chile, está Colombia, Uruguay y luego Costa Rica. Bueno, estos números me parecía muy importante traerlos para que ustedes vean cómo nos ven otros países desde afuera en materia de emprendimiento e innovación. Realmente ocupamos algunos puestos bastante interesantes porque estar en ranking de número 3, de número 2, de número 4 es bastante importante y significa que tenemos una actividad emprendedora bastante grande. Hay otros datos que traje que no necesariamente tienen que ver con emprendimiento, pero me interesa que ustedes los conozcan. Este es un estudio que hace el INEC todos los años y se trata de un directorio de empresas y establecimientos. Prácticamente de aquí lo que me interesa rescatar básicamente es dónde se ubica o dónde se concentra la actividad emprendedora en este país o la actividad empresarial. Creo que para nadie es un secreto que esto es en el GAM. Es donde principalmente se ubica la actividad emprendedora del país, pero de ahí queremos fomentar para que en la periferia, en las diferentes regiones, también se fomente el emprendimiento. ¿Okay? El INEC también hace otro estudio que se llama ENAME, y es una encuesta nacional de microempresas de los hogares, y entiéndase por microempresas, empresas prácticamente unipersonales, ¿verdad? Y que operan desde los hogares, que eso es lo que se da mucho en zona rural, ¿verdad? Y prácticamente aquí lo que podemos observar es que es una cantidad bastante grande, una cantidad considerable de microempresas las que hay, 361.404, ¿verdad? Y ya cuando empezamos a ver las actividades económicas que estas desarrollan, de primero está el comercio, de segundo está la industria manufacturera y de tercero están los servicios técnicos o profesionales, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante también esta encuesta que hace ello, porque nos va dando algunos datos, algunos números, algunos insumos de interés para nuestro modelo de negocio. ¿Okay? Esa misma encuesta de microempresas también nos dice que todo esto genera un empleo que en este caso son 600,000, más de 600,000 empleos en los diferentes sectores, industria, comercio, servicios y agropecuario, lo cual es un número muy importante y para nosotros que somos de economía, ese dato se vuelve relevante en el país.
sea empleo o sea autoempleo. ¿Okay? Otro dato que tengo para enseñarles es los resultados de una sistematización de 14 encuentros que ejecutamos el año pasado, en el 2019, en donde nos enfocamos en las diferentes regiones del país y donde atendimos 374 mujeres emprendedoras o empresarias. Y básicamente nos enfocamos en varios temas en esos encuentros, pero lo que queríamos era entender los obstáculos que estaban enfrentando estas mujeres emprendedoras. Y repito, es solamente mujeres emprendedoras. Y vean que los obstáculos son, el número 1, la tramitología, nos decían ellas. El número 2, el financiamiento. Puede ser reembolsable o no reembolsable, pero lo sienten como un obstáculo. Y el número 3, el desarrollo de capacidades. Otra vez hablamos de formación, hablamos de capacitación. ¿Okay? Y debo mencionarles que para este año, a raíz de la crisis del COVID, creo que no es nuevo para todos nosotros y que el país se ha visto muy afectado, corrimos una encuesta de necesidades de las personas emprendedoras. Esa encuesta nos la contestaron al final 1,597 personas, que es un número bastante considerable y arrojó resultados muy, muy importantes y resultados muy interesantes, donde logramos identificar que, bueno, por lo menos en este momento, siempre hemos sabido que las que más emprenden son las mujeres y también han sido las que están más afectadas a raíz de la crisis. No me voy a enfocar en los resultados de esta encuesta, pero sí quería contarles que también nosotros ya hicimos un análisis sobre lo que le ha estado pasando a las personas emprendedoras con este tema de la pandemia. Y por supuesto, como para ir cerrando estos datos estadísticos, tenía que traer el tema del desempleo, que esto lo publicaron hace poquito, recientemente, el INEC. Este también es un dato del INEC, en donde lo que me interesa reflejar o mencionar es cómo el desempleo se ha disparado y ya está en una cifra récord, ¿verdad? Ojo que estamos contemplando solamente el primer trimestre del 2020, enero, febrero y marzo, ¿verdad? Y llevamos un empleo por encima del 12% y las estimaciones para los próximos meses no son nada positivas, pero bueno, es un dato que también me interesa montones que ustedes lo conozcan. Sobre ese mismo dato, en esta otra filmina, lo que me interesa es que veamos los grupos de edades. Los grupos de edades de las personas que están mayormente desempleadas van de 15 a 24 años y de 25 a 44 años. Ahí es donde está el grueso del desempleo, que yo creo que todos tenemos claro que a los que más afecta el desempleo es a las personas jóvenes. Y este último dato de desempleo, bueno, pues lo que refleja es que en lo que es la región Chorotega y lo que es la región Brunca es donde se da más desempleo, o es el dato más alto de desempleo, ¿verdad? 15 y 16%. Y que por eso es que tenemos que reactivar la economía, tenemos que apoyar a los emprendedores y tenemos que apoyar a las pymes para que éstas logren permanecer en el mercado, para que logren la continuidad de los negocios. Qué tan importante es. Aunque sabemos que ahorita hay una recesión, y no es una recesión en Costa Rica, es una recesión mundial. Bueno, ¿y para qué todos esos datos? ¿Para qué Esteban nos menciona todos esos datos o nos da todos esos números? Bueno, porque creo que es importante, y todos tenemos claro que el país es un país pequeño, realmente. Sin embargo, el 96.9% del parque empresarial de este país son micro, pequeñas o medianas empresas. Y solo el 3.10% son grandes empresas. Entonces, vean qué interesante. El grueso del parque empresarial de este país son MIPYMES, ¿verdad? ¿Y por qué me hago énfasis a este dato? Bueno, porque al final de cuentas, ese redondeémoslo, ese 97% en algún momento fueron emprendedores, en algún momento fueron personas que tomaron la decisión de desarrollar una idea o un modelo de negocio y hoy por hoy le aportan a la economía de este país. Con eso terminaríamos lo que son los datos estadísticos. Me voy a referir un poquito al tema de emprendimiento, como para aclarar algunos datos y algunos números. En cuanto a normativa vinculante, debemos mencionar que existe ley, existe reglamento, existe política para apoyar lo que tiene que ver con el emprendimiento y la empresariedad. Y cuando hablo de empresariedad, me refiero a micro, pequeñas y medianas empresas, pero también a esas personas que quieren emprender. Entonces, no me voy a detener a hablar de esto porque estos temas son muy tediosos y son muy cansados, pero lo que quiero decir es, hay normativa para el apoyo de las personas emprendedoras
y de las personas empresarias. Y nosotros siempre arrancamos estos temas hablando de una primicia, y cuando hablamos de esa primicia nosotros decimos todas las personas tenemos habilidades emprendedoras, lo cual no necesariamente significa que cada uno de nosotros termine poniéndose su propio negocio. Y eso hay que tenerlo claro y tenemos que tenerlo claro. Hay personas que estudian, se preparan y quieren poner un negocio, quieren montar un negocio. Y nosotros eso lo vamos a respetar y los vamos a apoyar. Y hay personas que estudian y se preparan y lo que quieren es trabajar a una institución pública, a una institución privada o a la academia. Y eso también es muy respetable. Al final, el Estado necesita las dos posiciones, ¿verdad? Y cuando hablamos de emprendimiento, por lo menos desde el foco del Ministerio de Economía, nos referimos a una actividad económica que emerge de la detección o identificación de una oportunidad o una necesidad del mercado, propiamente. Y siempre se va a traducir en beneficios económicos. O sea, vamos a ver, uno monta un negocio, uno monta una empresa y es para obtener utilidades, para acumulación de riqueza. De eso se trata. Claro, el principio es difícil y es complicado, ¿verdad? Porque al principio tenemos que lograr alcanzar punto de equilibrio, que no es tan sencillo, y ahí es donde viene el famoso Valle de la Muerte, que no me gusta mucho hablar del Valle de la Muerte, considerando que si el emprendimiento tiene potencial, tiene enfoque de mercado, tiene capacidad de escalar, no tiene por qué quedarse rezagado. Después tenemos el emprendedor o la emprendedora, y cuando hablamos de este tema ya es propiamente la persona, es esa persona que tiene la motivación, que tiene la capacidad de detectar oportunidades en el mercado, de organizar recursos, de ejecutar algunas acciones o algunas actividades, ¿verdad? Para obtener el beneficio económico que ya conversamos y que ya hablamos. Pero ya es la persona. A nivel internacional actualmente se habla mucho de enfocarse en el emprendedor, en la persona emprendedora. ¿Ok? Históricamente la gente se enfocaba en las ideas o en los modelos de negocio y hoy por hoy estamos claros que tenemos que apoyar o fortalecer a las personas, porque son las personas las que al final de cuentas desarrollan ideas o modelos de negocio. Les traje algunos casos de éxito, los cuales quería compartirlos con ustedes, que nosotros vemos como casos de éxito en Costa Rica. Quiero mencionarle estos y ahorita les voy a decir por qué. Les voy a mencionar a Diego Vargas de un emprendimiento que se llama Sabor Altura, que ya es una empresa formal en la economía. Diego Vargas es un muchacho muy joven, un muchacho que nosotros conocimos en la zona de San Carlos. Lo conocimos cuando él estaba en el colegio, en un colegio técnico profesional. Este es un muchacho, Diego puede tener en este momento unos 25 años, por ahí puede andar, es estudiante universitario y tiene su negocio. Es una empresa que vende y comercializa leche de cabra, yogur a base de leche de cabra y quesos a base de leche de cabra. Entonces vean qué interesante, un emprendimiento de una persona joven y que en este momento le está yendo bien y lo ha logrado consolidar. Después tenemos a doña Silvia Chávez, creo que algunos de ustedes conocerán o identificarán a doña Silvia Chávez, de una empresa que se llama Florex, que también la conocemos desde hace varios años en el Ministerio de Economía y que hemos logrado ver cómo esta empresa ha ido creciendo, pasó de ser una microempresa a ser una pequeña empresa, a ser una mediana empresa. Y de último tenemos a otra señora que se llama doña Yenori Cordero, que ella lo que se dedica es a la marroquinería, ¿ok? Y eso es hacer bolsos de cuero con sus diferentes estilos, sus diferentes diseños. Igual, doña Yenori es una emprendedora. Doña Yenori tengo una historia muy bonita que contarles, y es básicamente que a ella se le ha apoyado y diferentes instituciones de Estado la han apoyado a desarrollar su emprendimiento y hoy por hoy ya tiene inclusive su tienda pequeña, ¿verdad? Porque también hay que entender que el tema de los modelos de negocio no arrancan a gran escala, sino es que yo tengo un capital muy fuerte por detrás. Y cuando hablamos de emprendimiento, la mayoría de emprendedores por lo general lo que no tenemos es ese capital para apalancarnos. Algunos otros casos de éxito y ya un poco más dinámicos, devolviéndonos a los primeros datos estadísticos, José Callazo de un emprendimiento que se llama Sliving, que prácticamente es un emprendimiento de base tecnológica, es un tipo de herramienta, de instrumento como PowerPoint para hacer presentaciones. También tenemos a Sebastián Humero de un emprendimiento que se llama Banana Bikes y que es un emprendimiento para desarrollar, ensamblar y vender bicicletas con motor acá en Costa Rica. Y ven qué interesante, el emprendimiento de él nace o revienta precisamente de una necesidad personal. Él tenía que cruzar todo el país para ir al trabajo y duraba como 2 horas haciendo ese trayecto y a partir de ahí se le viene la idea de utilizar una bicicleta común. Y por último, José Navarro, de un emprendimiento que se llama GoPato, que parece que también ustedes lo conocen.
nace en la zona de Cartago, Tres Ríos, Curridabat, en esta zona, y actualmente también están trabajando en la zona de Escazú, que prácticamente es como un tipo de servicio de mensajería, pero no solo de mensajería, sino que también ellos, si yo necesito que me compren una medicina, ellos van, te la compran y vienen y se la dejan aquí hasta la oficina, por ponerles un ejemplo. Hay una pregunta muy interesante que nos hacen, bueno, y es, ¿qué motiva a las personas a emprender o qué motiva a las personas a desarrollar una idea o un modelo de negocio? Son muchos los detonantes y van a depender de cada quien, ¿verdad? Propiamente, porque en algunos casos son temas familiares, algunos son por crecimiento personal, otros es por una oportunidad de mercado que se encontraron, otros es por pasión por la profesión, en otros casos es un sentimiento de realización y en otros casos es un tema de independencia, quiero sentirme independiente. Aunque les voy a ser muy sincero, las personas que se meten a desarrollar un negocio o para ustedes, los que estén emprendiendo, ustedes van a saber que ese tema de la independencia no es tan independencia porque hay que dedicarle más tiempo al negocio, ¿verdad? Eso es importante considerar. Y cuando hablamos de emprendimiento, ¿verdad? O cuando emprendemos, uno tiene unos planes y a uno se le ocurre una idea y al final se ve sencillo, usted cree que va a ser fácil y que la meta es esta y me voy a montar el negocio y listo, voy a empezar a facturar y no veo mayor problema. Bueno, pues la realidad de esto, ¿verdad? Es que las acciones nunca se van a ajustar a lo planeado, ¿verdad? El camino para emprender, y lo voy a decir desde ya, no es fácil, pero no es fácil aquí en Costa Rica, o sea, tampoco es fácil en México, no es fácil en Colombia, no es fácil en Argentina y no es fácil en Chile, que son países que tienen un ecosistema de emprendimiento más desarrollado que el de Costa Rica. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber barreras, siempre van a haber requisitos, ¿verdad? Entonces, es más bien ese espíritu emprendedor de la persona para poder ir pasando, cruzando, avanzando en esos obstáculos, ¿verdad? Y hay una pregunta muy interesante que ahí se las dejo para que ustedes la analicen, y es, al final de cuentas, ¿una persona emprendedora nace o se hace? Esa pregunta nos la hacían en la universidad, ustedes se recordarán, en el liderazgo, nos preguntaban los profesores. Aquí el tema es que el emprendedor puede hacerse, es una combinación de las dos en realidad. Una persona perfectamente puede crecer en un seno familiar en donde los papás son altamente emprendedores y siempre han tenido negocios, ¿verdad? Y la persona nace con ese espíritu, con ese chico emprendedor y desde que nace pensando en su negocio, en su idea o en desarrollar el negocio. Y también una persona puede trabajar durante muchos años en una empresa o en un sector específico y después ahorrar y decir, ya tengo experiencia en este sector, me voy a salir para montarme mi propio negocio. Y al final de cuentas, ustedes saben que el emprendimiento pasa por desarrollo de habilidades blandas o habilidades duras, que todos perfectamente podemos trabajar. Ok, y podemos decir entonces en este momento que emprender al final de cuentas es salirse de la zona de confort y ver las cosas de una forma distinta. Y si vemos los círculos con los anillos, vean la zona de confort, que es el centro del círculo. Esa zona de confort es donde muchas veces nos encontramos, es donde muchas veces nosotros estamos y no nos queremos mover porque ahí todo está bien, todo está tranquilo, ¿verdad? ¿Qué es la zona de miedo, el anillo rojo? Esa zona de miedo es la que yo digo, bueno, y si me monto un negocio, y me monto un consultorio y me va mal y quiebro y pierdo todos mis ahorros, es esa zona que me jala otra vez a la zona de confort. Luego tenemos un tercer anillo de color celeste, que es la zona de aprendizaje, y es cuando yo empiezo a desarrollar mis capacidades, cuando empiezo a formarme, empiezo a desarrollar habilidades blandas, habilidades duras para emprender. Me voy preparando para emprender. ¿Ok? Y por último está la zona de éxito o zona de fracaso, el último anillo, el más grande, el verde. Bueno, ¿por qué zona de éxito o zona de fracaso? Porque va a depender precisamente de la persona emprendedora, va a depender de cada quien. O sea, de mí depende que el emprendimiento sea exitoso o de mí depende que el emprendimiento fracase en el mercado. Nos preguntan por los pasos para emprender. Esto no está escrito en piedra. Y hay mucha literatura sobre esto. Por lo menos nosotros hablamos de que el paso 1 debería ser descubrir nuestras habilidades, tener claro ese tema. El paso 2, definir las razones o el motivo por el cual yo voy a emprender, por qué me voy a montar un negocio o una empresa. El 3, seleccionar una idea de negocio clara y sencilla, rentable, o sea, no me puedo poner a complicarme al inicio del modelo de negocio. El 4 sería validar o prototipar esa idea, ¿verdad? Que esto es lo que no se da mucho en el ecosistema. El 5, elaborar un modelo o un plan de negocios, estructurarlo como tal. El 6, tener claro ese mercado, identificar el mercado a quien me voy a dirigir.
El séptimo, determinar los costos y el precio del producto o servicio. Y aquí voy a hacer una pausa para decir que en ese punto 7 es en el que más fallan las personas emprendedoras y es en el que más fallan las pymes. Cuando usted les pregunta por qué vende el producto a tal precio, le dice porque la competencia lo vende a este otro. O sea, realmente no tienen claro, no han estructurado un modelo de costos. Entonces no pueden estimar el precio del producto y lo hacen en algunos casos viendo a la competencia. El número 8, financiar el emprendimiento adecuadamente. ¿Y a qué me refiero con adecuadamente? No se trata de ir y sacar una tarjeta de crédito y pegarla hasta el máximo y estar pagando esas tasas de interés de 49% que todos conocemos, sino que más bien es por una parte un poco de ahorros y por otra parte sí, podría conseguir un préstamo, pero también tengo que ser consciente y buscar un préstamo que tenga condiciones diferenciadas como para mí como emprendedor. Cuando digo condiciones diferenciadas me refiero a una tasa blanda, a un plazo bastante largo, etcétera. Después, en el 9 tenemos lo que es formalizar el emprendimiento. Hay que pensar en formalizarlo porque si no, ustedes saben que estaríamos quebrantando algunas leyes y podría vender alguna institución pública a cerrar el negocio. Y al final de cuentas, para que el emprendimiento crezca, hay que formalizarlo. Número 10, promocionar el emprendimiento. Si no lo promocionamos, probablemente no vamos a incrementar ventas y al final el emprendimiento sobrevive gracias a las ventas, gracias a los clientes. Y el número 11, definir una estrategia de crecimiento, porque yo arranco como un emprendedor, pero yo espero en un año y medio, ser una microempresa formal en la economía. En 2 años más, ser una pequeña empresa. En 4 o 5 años, ser una mediana empresa. ¿Y por qué no pensar en ser una empresa grande? ¿Okay? Que hemos visto casos de esos. Bueno, pero también hay que hablar un poquito de los errores, ¿verdad? De los errores más comunes que cometen las personas al emprender. Y aquí se los dejo brevemente. Muchas veces no conocer las fortalezas o habilidades como emprendedor, no capacitarse o informarse, no validar esa idea de negocio con el mercado, no tener identificado el mercado a quién va dirigido, quién es mi cliente óptimo, no contar con una propuesta de valor clara, no desarrollar un prototipo de bajo costo, no admitir y corregir los errores a tiempo, pensar que no tengo competencia, que le pasa mucho a las pymes y a los emprendedores, pensar que emprender es una actividad de medio tiempo cuando ya dijimos que más bien es de más de tiempo completo, no tener presentes aspectos legales y de formalización, que ya también lo mencionamos, y creer que la ayuda para emprender debe ser totalmente gratuita. Y aquí es importante aclarar que hay mucha ayuda del Estado gratis, pero hay otra ayuda que más bien hay que pagar si yo quiero fortalecer el emprendimiento. Brevemente, aquí le quiero mencionar los pasos o las etapas de evolución del emprendimiento que tenemos nosotros tipificados en el MAKE. Y son 4 etapas. Una es la etapa de gestación, la etapa de inicio, la etapa de desarrollo y de madurez. Y brevemente en este gráfico, tal vez está un poco pequeño, no se observa tan bien, pero en este gráfico está en la primera esfera amarilla, está la idea de negocio o el modelo de negocio y está el emprendedor en ese primer espacio, en ese primer cuadrante. Y abajo en la parte inferior, en el segundo, tenemos lo que es el negocio o la empresa propiamente y el empresario. Y ya ustedes pueden ver la curva roja con las etapas de evolución del emprendimiento. Las primeras cuatro etapas son de la persona emprendedora y pasa por una gestación, un inicio, un desarrollo y una madurez. Eso es un proceso que podría durar de 1 a 3 años y por lo general se da en la informalidad. ¿En qué me enfoco ahí? Me voy a enfocar en la estructuración del modelo de negocio. Y cuando nos pasamos a la siguiente parte del gráfico, ya lo que es en las etapas 5, 6, 7 y 8, estamos hablando del ciclo de vida de la empresa. Se supone que ya ahí la empresa nació, ya es formal, ya es legal en el país. Ok, ahí nace esa empresa, luego crece la empresa, madura y hay un proceso en el que se reinventa y renace o hay un declive si la empresa se queda botada en el mercado, o sea, no responde a la demanda real del mercado. Okay. Ese es el ciclo de vida de la empresa propiamente y por lo general esas 4 últimas etapas se dan en la formalidad. Okay. Hay un desafío, por supuesto, hay un desafío para las personas emprendedoras y el desafío al final pasa por la creación de una nueva empresa sin endeudarla. ¿Ok? Que es importantísimo, ¿verdad? Porque inclusive uno puede tomar algún tipo de crédito, pero tiene que ser un crédito inteligente. Pasa por la generación de una idea de negocio autosostenible. La idea es un negocio que lo monto hoy y espero que dure 3, 4, 5, 8 años.
Una idea de negocio creativa e innovadora, y creatividad e innovación no tiene que ver con robarle la idea a mi vecino. El desarrollo de un negocio escalable, lo repito, ya lo dijimos, arranco como emprendedor, paso a ser micro, luego pequeña, posteriormente mediana empresa. La atracción de clientes, porque yo podría tener una muy buena idea de negocio, pero si no estoy jalando clientes, si no estoy teniendo clientes, no estoy teniendo ingresos, probablemente el negocio está destinado a morir o a cerrar. Y por último, alcanzar la formalidad. Ese es un desafío del emprendedor, y digo la formalidad porque ya ustedes probablemente saben toda la burocracia y todas las barreras que hay para formalizar un negocio en este país. Y que por tiempo no me voy a referir. Para reflexionar, emprendimiento es diferente a empresariedad, creo que ya todos lo tenemos claro. Emprender no es sencillo, pero no es sencillo no solo aquí, sino que en otros países. La mayoría de emprendimientos nacen en la informalidad. Eso no está mal, lo malo es quererse quedar ahí. La experiencia laboral siempre va a ser clave y fundamental en el desarrollo de un modelo de negocio. Lo importante es, al final de cuentas, tener claro lo que se quiere hacer, el emprendimiento que se quiere desarrollar y empezar desde etapas tempranas. Y el emprendimiento es un proceso que implica tomar riesgos. Siempre va a ser así, riesgoso. Cuando hablamos de ecosistema de emprendimiento, nos referimos a todos los actores que hay en el ecosistema y que de una u otra forma yo voy a tener que tocarle las puertas para pedirles ayuda, colaboración o para que me presten un servicio. Y les puedo poner un ejemplo. El ICE va a ser un actor del ecosistema porque yo voy a necesitar internet en mi negocio o voy a necesitar un teléfono en mi negocio. Aquí hay algunos ejemplos de algunos actores, ¿verdad? Porque son múltiples los actores. Pueden ser públicos, privados o de la academia. En emprendimiento, cuando hablamos de ecosistema de emprendimiento, hay unas áreas que lo componen y es el mercado al cual voy dirigido, las políticas públicas que me ayudan a desarrollar, me permiten desarrollar ese negocio, el financiamiento, que ya lo comentamos, la cultura, mentalidad emprendedora de las personas, la industria de soporte, que es la que tiene que ver con los servicios de capacitación, y el capital humano, que es la persona emprendedora. Y la pregunta que nos hacen siempre, bueno, ¿cómo podemos crear ecosistemas de emprendimiento para que estos sean fuertes? Lo primero es identificando nichos de negocio y las personas adecuadas, porque ya dijimos que no todas las personas tienen por qué emprender. Lo segundo es dotando de herramientas a las personas que sí quieren emprender y que tienen las capacidades o las habilidades para desarrollar un negocio. Lo tercero es considerar que cada ecosistema de emprendimiento es único. No es lo mismo montarse un negocio en Golfito que montarse un negocio en Escazú. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que trabajar con eso. Y luego recordar que el papel del gobierno, al final de cuentas, debe ser para eliminar los obstáculos, ¿verdad? Que eso todavía, yo ahí soy autocrítico, nos falta trabajar en ese tema. Requerimientos para desarrollar un ecosistema de emprendimiento. Bueno, dejar de copiar o imitar a otros, porque suele suceder que se va a otro país y se dice, ¿por qué no traemos eso? No es tan fácil, las condiciones del país son distintas y las economías de escala son distintas. Conformar el ecosistema alrededor de las condiciones locales, de lo que tenemos. Contar con el apoyo del sector público, privado y académico. Si uno piensa que solo lo va a lograr, no es así, no es tan fácil. Favorecer las oportunidades con mayor potencial. Hay unos emprendimientos que tienen mayor potencial. Por ejemplo, ahorita en época de crisis, a raíz del COVID, ustedes saben que hay empresas o negocios que se están viendo fortalecidos y hay empresas y negocios que realmente en este momento la están pasando mal, como el sector turismo. Fomentar un cambio de cultura y mentalidad emprendedora e innovadora. Fijar las raíces para asegurar que las empresas tienen suficiente fuerza para sobrevivir, para pasar ese valle de la muerte. Reformar las leyes y normativas, ya no hay que hacer más, es reformarlas y actualizarlas. Y cuando hablamos de ecosistema de emprendimiento, me gusta esta frase de un señor que es experto en emprendimiento, Dave McClure, y él lo que dice es que se necesita contar con personas locas, con locas ideas como parte del ecosistema, ya que muchas veces ser demasiado lógico y práctico no funciona. Y ahí puse algunos ejemplos de ideas o modelos de negocio que hoy por hoy se están vendiendo, están generando utilidades y alguien se está haciendo rico, pero que en algún momento, en alguna etapa de nuestras vidas, solo el hecho de pensar en eso era como decir, eso es una locura. Y pongo el ejemplo nada más de los drones. Hace muchos años atrás pensar en un dron era como imposible. Ahora ustedes saben que los drones hasta los están utilizando para repartir cosas, para desarrollar otros modelos de negocio. Y cuando hablamos de cultura emprendedora, ven qué interesante, este tema es muy importante. No voy a hablar del texto, pero veamos la imagen. Cultura emprendedora o cultura tradicional. En la cultura tradicional era una persona la que tenía un modelo de negocio grande y casi que gran parte de la población trabajaba para esa persona. Y en la cultura emprendedora es pues que cada persona que tenga una idea de negocio viable, con potencial y factible, la desarrolle con el apoyo de las instituciones públicas y privadas.
Cuando hablamos de emprendimiento es imposible sacar la cadena de valor y entendamos por la cadena de valor del emprendimiento esos eslabones que van uniendo a las personas emprendedoras y nos referimos a una cadena de sensibilización, hay una cadena de identificación, de formulación, puesta en marcha y aceleración, siempre pensando en una idea, en un modelo de negocio que se va a ir encadenando de esa forma. En Costa Rica quedaron tipificados los tipos de emprendimiento también, y son 3 tipos. Es emprendimiento por necesidad, por oportunidad y social. Y cuando hablamos del emprendimiento por oportunidad, se subdividen en subsistencia tradicional, el de oportunidad dinámico alto impacto, y asociado no tiene división. Tenemos que decir que lo que más hay en nuestro ecosistema a nivel nacional es emprendimiento por necesidad. ¿Ok? El de subsistencia. Ese tipo de emprendimiento es, como la palabra lo dice, apenas le permite a la persona subsistir y genera pocos ingresos. Por lo general es informal. Luego está el tradicional, que todos lo conocemos, de ejemplo puse una panadería. Este tipo de emprendimientos son los que hay mucho en los centros de los pueblos. Ya este es más estructurado y ya genera utilidades. Luego está el dinámico, volví a poner el ejemplo de Hugo Pato, ya dije, tiene potencial de crecimiento, ya los bancos vuelven la mirada hacia ellos para prestarles recursos y tienen una ventaja comparativa y una diferenciación con otro tipo de productos o servicios similares. Luego está el emprendimiento de alto impacto, ¿verdad? Y puse ejemplo la empresa Florex, porque son emprendimientos que tienen la capacidad de transformar y dinamizar la economía, ¿ok? Tienen procesos innovadores. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene innovador esta empresa Florex? Bueno, primero es una empresa carbono neutral, y lo segundo, los productos que ellos producen, si van a dar a los ríos o a los mares, no contaminan el medio ambiente. Entonces eso sí es innovador. Generan empleo, este tipo de emprendimientos, tienen un crecimiento rápido y sostenido, ¿ok? Y altos niveles de financiamiento. Y aquí los bancos se pelean por prestarles recursos. Por último, el social, que ya lo dijimos, y el nombre lo dice, es un emprendimiento que lo que busca es un impacto social, no necesariamente es un emprendimiento para generar riqueza, y genera empleo, pero genera un empleo relativamente limitado. Hay un tipo de emprendimiento que no está ahí, que no está en la política ni en la ley, que están de moda y todos los conocemos, y son las famosas startups. Y cuando hablamos de este tipo de emprendimientos, ahí puse las imágenes, ahí puse unos de estos emprendimientos, los más reconocidos a nivel internacional, pero son emprendimientos muy creativos, son muy dinámicos, apalancados por lo general en base tecnológica, tienen una ventaja competitiva increíble, una facturación muy alta, requieren de mucha inversión en dólares. El retorno de esa inversión por lo general se da en el corto plazo, tienen clara la misión, la visión y su mercado, piensan en mercados a nivel internacional, son emprendimientos prácticamente globales, su crecimiento es muy acelerado, y también los mercados son mercados internacionales, no necesariamente locales. Nada más quería mencionarlos, aunque no está en la ley, pero son importantes. Y aquí me toca hablar un poquito sobre las ideas de negocio. Y en cuanto a ideas de negocio, lo que nos preguntan es cómo se producen, cómo desarrolla una idea de negocio. Y bueno, la mayoría de las ideas de negocio tienen origen en una oportunidad de mercado. Y lo que hay que identificar es si esa oportunidad nace por un problema, por una necesidad o por un deseo de las personas. Esa es la principal idea ahí. ¿Dónde buscar estas ideas? Porque mucha gente nos pregunta eso, muchos emprendedores nos hacen referencia a ese tema. Bueno, pues ya hay muchos espacios, podemos validar la idea, podemos investigar un poquito sobre mi idea en internet, en redes sociales, experiencias propias, en ferias comerciales, las franquicias son un modelo muy interesante, concentraciones de mentes creativas también me ayudan a desarrollar mi idea. ¿Okay? Pero realmente, al final de cuentas, surgen en ámbitos muy cercanos al emprendedor, contrario a lo que la gente piensa. Hay que ir fuera para realmente en este tema de emprendimiento lo que hay que hacer es eso, es pensar un poquito fuera de la caja, ¿verdad? Y en relación con esas ideas de negocio, lo que decimos nosotros es que se necesita trabajar en ellas. ¿Ok? Maduran con el emprendedor y viceversa, provienen del entorno, no de otro lado, porque la problemática es aquí o la necesidad es aquí en Costa Rica. Se deben compartir con otros para fortalecerlas o rechazarlas. Ojo en ese tema, esto es con cuidado, no voy a dar toda la receta. Hay que validarlas con el mercado, ciertamente, para ver si tienen potencial o no, y deben tener la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. Y veamos lo que estamos viviendo en este momento. Actualmente se habla mucho sobre los nuevos modelos de negocio. No me voy a referir mucho a este tema porque esta filmina ciertamente quedó muy recargada, pero bueno, esos nuevos modelos de negocio, la mayoría de ellos se apalancan en
en la tecnología, ¿verdad? De la tecnología de la comunicación y de la información. Y lo vemos en este momento. Muchos de los negocios que se han logrado mantener es que, pues, porque pueden prestar servicios o pueden vender sus productos a través de una plataforma de e-commerce, a través de WhatsApp, a través de Facebook, y están generando un nivel de ventas bajo, pero se están manteniendo. El tema es que con los servicios es distinto, ¿verdad? Con los servicios no es tan fácil, porque con los servicios por lo general se requiere ese contacto y va a depender todavía más del tipo de servicio, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí lo que quería dejarles es que ciertamente los negocios están cambiando, el Estado tiene que entender eso y hay que leer eso porque los requisitos probablemente para formalizarlos vamos a tener que modificarlos. Hay que ir adaptándolos a estos nuevos modelos de negocio. Sobre innovación, que es un tema que nos preguntan mucho. ¿Qué es la innovación? Al final podemos decir que es crear o modificar un producto o un servicio para introducirlo en el mercado. Y lo que se dice de la innovación es que si el producto o el servicio no llega al mercado, no es innovación. Hay otro concepto de innovación por ahí, y es también que es una idea implementada que lleva valor a la organización, a la sociedad, al país y al mundo. Me gustan los dos conceptos, y ahí pueden ver algunos productos. En el primero vamos a ver autos eléctricos, paneles solares, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes. Eso es innovación y está en el mercado. Y en esta segunda, bueno, pues podemos ver innovación. Por supuesto que Uber Eats es un modelo de negocio innovador. Adidas, que está haciendo tenis con material reciclado, por eso está eso ahí. Está este tipo de harina, que es de un costarricense, por cierto, que es libre de gluten. Entonces, todo esto son modelos de negocio innovadores y son distintos. ¿Cuántos tipos de innovación? Innovación en el producto, innovación en el proceso, innovación en la organización, innovación en mercadotecnia. Esos son los 4 tipos de innovación. Y aquí les pongo un ejemplo porque es más fácil de hablar de innovación cuando vemos los ejemplos. En este ejemplo número 1, vemos las famosas bicicletas de playa, que yo creo que todos las conocemos, y ahora veamos si le aplicamos la innovación. Vean este tipo de bicicleta. Es prácticamente aerodinámica, es una cosa totalmente diferente, pero bueno, esto es innovación. Y también tengo otro ejemplo, un poco más tradicional, y es el ejemplo de lo que ha pasado con el café o cómo ha evolucionado el café. Y antes era muy sencillo verlo y nuestras abuelitas no lo chorreaban en la casa, pero bueno, ya ahora el café, podemos comprar un café hasta de 2.500 colones en Starbucks, ya lo podemos comprar en sobrecitos y hasta hay máquinas donde usted pone la piecita y ella le chorrea el capuchino o el mocha inmediatamente. Entonces vean cómo también ha evolucionado lo que fue nuestro grano de oro y sigue siendo, básicamente a unos procesos innovadores y también inclusive el tema de innovación en mercadotecnia y aquí, ¿verdad? Las ideas innovadoras, lo más importante es contar con una masa crítica de mentes creativas, es respaldada siempre por buenos sistemas educativos. Las concentraciones de mentes creativas son el motor de buenas ideas de negocios y por lo general atraen empresas. Y nuevamente me refiero al tema del fracaso, debemos ser tolerantes al fracaso porque es un proceso de aprendizaje y al final de cuentas forma parte del éxito. Ya como para ir cerrando, porque se me está alargando el tiempo, pero cuesta hablar de emprendimiento y hacerlo en el corto tiempo. En cuanto a fomentar el emprendimiento, nada más mencionar la institucionalidad. Les repito, yo vengo del Ministerio de Economía, tenemos una dirección que se llama DIGEPYME y tenemos oficinas regionales que se llaman CIDES, Centros Integrales de Desarrollo Empresarial, en Punta Arenas, Guanacaste, Limón, San Carlos y Pérez Celedón, y acá en Tibás, donde estamos ahorita, para atender a pymes y a emprendedores. Por supuesto que en este momento estamos con una restricción por lo que está pasando en el país. Las etapas de evolución no las vamos a ver porque ya las mencionamos en el gráfico anterior. De esto me preguntan mucho sobre recursos, sobre fondos. Dejo esta filmina nada más como para que ustedes sepan que sí hay algunos fondos, sí hay algunos recursos, pero están destinados a los diferentes tipos de emprendimiento que vimos en unas filminas atrás. Ciertamente Limas tiene un fondo para trabajar emprendimientos más de subsistencia y Fideimas también. Pronamip es un fondo del Ministerio de Trabajo, también para trabajar con emprendimientos de necesidad, emprendimientos tradicionales. Por mujeres, es un fondo del INAMO, solamente para mujeres emprendedoras. Sistema de Banca para el Desarrollo tiene recursos, tiene fondos para los emprendedores y para las pymes. FODEMIPYME es un fondo del Banco Popular, tiene recursos reembolsables para las pymes. El PRONAMIPE y el PIN son del MISIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, son para emprendimientos
innovadores y de base tecnológica. Metí a la promotora de comercio exterior, a Procomer, porque en este momento tiene fondos para emprendimientos con potencial exportador o pymes con potencial exportador. Metí a INDER, porque INDER tiene fondos o recursos para emprendedores de las zonas rurales que atiende el INDER. Metí a AUGI, que es la agencia, es la incubadora de la Universidad de Costa Rica, porque ellos tienen fondos del sistema de banca para el desarrollo para atender a emprendedores. Y puse otros públicos o privados concursables y de cooperación internacional, porque nos llegan recursos de cooperación y los utilizamos como capital semilla. Consideraciones básicas para la formalización, y aquí solo dejo algunos datos, aquí no están en orden necesariamente, pero considerar que dependiendo del modelo de negocio que vaya a montar, debería estar pensando en el permiso de uso de suelo, debería pensar en una patente comercial, debería pensar en el permiso sanitario de funcionamiento, en una póliza de riesgos, debería estar inscrito en la caja y estar inscrito en Hacienda, sí o sí, y por supuesto que va a depender de la actividad económica o un certificado veterinario de operación. Esas son algunas consideraciones a la hora de formalizarse. Hay que entender que para el MEIC nosotros tenemos, para formalizar una empresa, o para nosotros decir que una empresa es formal en la economía, utilizamos 3 parámetros, que es registrado en el INSS, caja y Hacienda, y con eso nosotros le damos condición PYME ante el MEIC propiamente. Pero dependiendo de la actividad económica, esto podría ser más requisitos o podrían ser más requisitos para formalizar el negocio. Aspectos positivos de la formalización, y sobre esto básicamente para la empresa: visibilización, acceso a nuevos mercados, incremento en ventas, sujeta al crédito, que es importantísimo, acceso a los beneficios de la ley y posibilidad de generar riquezas. El trabajador, por supuesto que todos conocemos esos beneficios: seguridad laboral, garantías sociales, salarios iguales o superiores al mínimo que establece la ley, acceso a la seguridad social para la familia y acceso a la capacitación, y por supuesto que también al crédito, la persona puede accesar al crédito. Y para el gobierno creo que todos los conocemos: mayor recaudación de impuestos, desarrollo de obras, mejorar los índices de desempeño del país, desarrollo de programas de apoyo y fortalecimiento del ecosistema nacional de emprendimiento. ¿Hay algunos beneficios de estar registrado como emprendedor ante el MEIC? Sí, aquí los menciono brevemente. Por ejemplo, la participación en ferias, en exposiciones, en encuentros empresariales, la participación en charlas, talleres, capacitaciones o programas específicos, asesorías y mentorías, asistencia técnica y empresarial en las oficinas que ya mencioné, acceso a recursos de capital semilla no reembolsable, de los que conversamos. Casi siempre piden un requisito, es estar registrado como emprendedor ante el MEIC. Una tarifa diferenciada en el costo del registro sanitario. Si está registrado ante el MEIC, se le hace un 80% de exoneración. Una tarifa diferenciada en el costo del permiso sanitario de funcionamiento, normalmente quedaría en $20, y la exoneración escalonada del impuesto de la renta también. Esos son algunos de los beneficios de estar registrado como emprendedor. Y ya para terminar, les dejo esta filmina que se llama La ilusión del iceberg. Y me gusta mucho y la relaciono mucho con el éxito de los emprendedores, porque en general cuando uno llega a un local comercial o llega a una empresa, lo que ve es como la punta del iceberg, y es el 12%, según dicen los científicos. El 88% del iceberg es lo que uno no ve, y es lo que la persona emprendedora tuvo que pasar para lograr ser exitoso, para poder formalizar esa idea o ese modelo de negocio y tener una empresa formal en la economía. Y es toda esa perseverancia, el fracaso, el trabajo duro, las horas, la dedicación, el sacrificio, la percepción. Eso es lo que la persona no ve. Entonces, metafóricamente hablando, esta ilusión del iceberg la podemos pegar con el éxito de una persona emprendedora. Y aquí les dejo mis datos y les agradezco mucho la atención. Mi nombre es Esteban Villalobos, repito. Trabajo en el departamento de emprendimiento en el MEIC, y mi correo electrónico evillalobos@meic.go.cr. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? También me pueden escribir al correo y con mucho gusto estamos a la orden para atenderlos en lo que sea necesario y esté a mi alcance. Muchas gracias, don Esteban. Muy valioso su aporte y su participación. No sé si los doctores tienen alguna acotación que hacer. No, Laura, agradecerle a don Esteban por esta sesión tan valiosa. La verdad que una información muy importante para poder aplicarla y poder tener el conocimiento necesario para poder iniciar en el camino del emprendimiento, ¿verdad? Donde motivamos a todos los colegas pues a desarrollar sus ideas y que sepan que van a contar con el apoyo de parte del Departamento de Proyectos del Colegio de Profesionales en Nutrición. Muchas gracias, don Esteban. Me uno al agradecimiento también de la doctora Carol a
a Esteban Villalobos, al ponente. Realmente nos deja un panorama de cómo evolucionar un producto también pequeño y cómo ir haciendo crecer. También nos insta a no decepcionarnos durante el proceso y que pueden haber algunas cosas, pero que tenemos que surgir. Realmente es como el punto de partida hacia dónde quiero ir, hacia dónde me quiero proyectar. Sumamente agradecidos y esperamos contar con la presencia de don Esteban en una ponencia interactiva ya con los colegas próximamente, y agradecemos porque esto nos ayuda, ¿verdad?, a ir evolucionando en el ABC del emprendimiento. Muchísimas gracias. No, un gusto para mí y quedo a las órdenes. Cuando ustedes gusten, podemos hacer otra sesión más participativa para hablar de este tema. Realmente, yo les mencioné a ustedes, este tema se puede ampliar todo lo que uno quiera. Aquí traté de hacerlo de una forma como en síntesis y tal vez lo hice en algunos momentos hasta un poco rápido, pero bueno, el tiempo es limitado, pero realmente también quiero felicitar al colegio porque están desarrollando este tipo de iniciativas y realmente es lo que tienen que hacer los colegios profesionales, es apoyar a todas esas personas, porque en los colegios profesionales hay muchas personas emprendedoras, hay muchas personas empresarias y está súper, súper bien que el colegio haga este tipo de iniciativas. Los felicito realmente de parte del Ministerio de Economía. Muchas gracias, don Esteban. Para nosotros, pues, es un orgullo, es un placer poder contar con el apoyo del MEC en este proyecto tan importante para el colegio. Gracias. Agradecemos también a todos los que han tomado su tiempo para ver este video y formar parte del proyecto El ABC del Emprendimiento, que como bien lo decíamos, el objetivo es fomentar el emprendedurismo entre los nutricionistas y es liderado por el Departamento de Proyectos del Colegio de Nutricionistas. De esta manera damos por finalizado esta charla. Agradecemos nuevamente a todos los participantes y como siempre les pedimos mantenerse atentos a las redes sociales donde se van a estar informando o viralizando información que es de mucha utilidad para todos.